Ya, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a comenzar. A ver, dice, buenas noches, profesor. Respecto al trabajo del foro que se presentaba para el día de hoy. El día de ayer. ¿Ayer? ¿Ayer? Pero se enviaba por el video. Eso es lo que yo les digo. No pueden enviarme ningún correo, ¿no? Como yo les digo, yo veo los correos con respecto a lo que concierne a lo que les he pedido. Otras cosas que ustedes quieran enviar está un poco complicado. Bueno, voy a ver, a ver. Voy a ver. A ver. Entonces, miren, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar primeramente con la prueba de entrada, ¿ya? Están todos, ¿ya? Aquí en el text voy a dar el link para que ustedes puedan picar y poner la prueba de entrada, ¿ya? Pero le voy a dar las pautas para que lo puedan hacer, ¿ya? Le voy a dar las pautas para que lo puedan hacer y puedan ustedes, hacer muy bien puedan hacer muy bien este test, ¿ya? Vamos a ver aquí que no me sale. El test es sencillo, son solamente 7 preguntas, ¿ya? Y esas 7 preguntas está constituido para que ustedes puedan responder de lo que han aprendido en mecánica de suelo. Lo que yo necesito saber es justamente eh, qué es lo que ustedes han comprendido, o sea, qué saben, qué tanto saben de mecánica de suelos, ¿ya? Entonces aquí, a ver, vamos a ver un tipo, formas, viewform. Bueno, las formas, este es el mío, pero a ver, ¿dónde estás? 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 No, sale uno nuevo. Viewform. Ahí está. No, no es así como este, creo. Ya, ahí está. Voy a poner eso. ¿Dónde estamos? Venir aquí. Ya. Ya. Miren, el, el test, le voy a mandar yo a ustedes un link en donde ustedes pueden picar y hacer el test online, ¿ya? Lo único que tienen que hacer, aquí va a decir mecánica de suelos, prueba de entrada, unas recomendaciones para que ustedes puedan hacer. Este es un ejemplo, ¿eh? No es el sí, el test. Es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo va a ser la presentación. Viene mecánica de suelos, prueba de entrada, algunas recomendaciones para que puedan ustedes marcar. Y acá viene la pregunta y viene la marcar. Ustedes leen la pregunta y una de las alternativas debe ser, o sea, yo marco aquí, ¿no? En este caso no me permite marcar, pero ustedes marcan una, leo la otra, marco la otra, leo la otra, marco, leo, marco, y al final aquí, antes de esto, va a venir poner su nombre, ¿ya? Ustedes tienen que poner su nombre ahí. Este es como un ejemplo, pues aquí tiene que venir poner su nombre. Y lo validan que no eres robot y envías, ¿ya? Entonces voy a volver a explicar. Yo les voy a enviar un link donde ustedes van a entrar a ese link y va a salir la prueba de entrada. ¿Qué tienen que hacer? Solamente leer la pregunta. Aquí va a decir prueba de entrada de mecánica de suelos. Leen la pregunta, seleccionan el punto, o sea, leen la pregunta y responden. Lee la pregunta y responden. Lee la pregunta y responde. Lee la pregunta y responde. Y terminando esto, acá dice su nombre completo. Acá no lo está, pero dice su nombre completo. Entonces le ponen el nombre completo, ¿ya? Le ponen el nombre completo y ponen no soy robot y envíen. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Está claro?
Yo le voy a En enviar el por aula, mensaje. en el aula virtual lo va a colgar, profesor. No, por acá. No lo voy a colgar. Lo voy a poner aquí por mensaje. O sea, aquí en donde estamos, acá en chat. Aquí en el chat voy a colocar el link. Y todos ustedes van a ingresar. Ni bien coloque el link, ya, va a durar 15 minutos. ¿Ya? Pongamos 20 minutos. Aunque es mucho, ¿eh? 20 minutos. Pero bueno, aunque es mucho, 20. ¿Eh? Son 7 preguntas. No, vamos a dejarlo en 15. Mucho, 15 minutos. ¿Ya? Entonces yo coloco el link aquí. Ustedes pican y responden, pero lo que sí no se deben de olvidar de las respuestas es poner su nombre acá abajo, ¿ya? Si no ponen su nombre, yo no voy a saber, o sea, no voy a poder evaluarlo porque no sé quién va a ser, ¿no? Entonces, el que no tiene evaluación es porque algo ha pasado, ¿no? Entonces, debe sustentar por qué es lo que no está pasando, ¿no? Entonces, hace un print clean, un print de pantalla o no sé, o algo, y me envía el correo, ¿no? Ustedes. La cosa es que no debe haber ningún problema. Yo lo he probado ya esto en varias sesiones y todo ha salido satisfactoriamente si lo hacen tal como les he explicado. ¿Ya? Entonces, por eso estoy preguntando si está claro. ¿Ya? Aquí van a venir las preguntas solamente para marcar. ¿Ya? Es para marcar, nada más. Leen y marcan. Leen, marcan. Abajo ponen su nombre, ponen no soy robot y envían. Nada más. ¿Está claro? Ya, listo. Entonces, como todos está claro, entonces vamos a comenzar. Ni bien mande, van a pasar 15 minutos nada más para que puedan hacer el, el test. ¿Ya? Espérenme un ratito. Ay, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando. ¿Dónde estás? ¿Qué se perdió? ¿Qué pasó? Copiar esto. Copiar. Ya, ahorita lo mando. Me lo encontré. Está difícil. Ya, ahí está. 9:11, corre los 15 minutos. No escriban nada. ¿Por qué escriban? ¿Por qué escriben? No escriban. Ahí está el link. Solamente tienen que picar nada más. No escriban. Piquen el link y le va a salir el esto. Si escriben, se va a ir el link. Tienen que picar el link. ¿No se ve el link? ¿Cómo no se va a ver? Aquí está en el mensaje. ¿No sale el link? ¿Y lo que estoy enviando qué es? ¿No sale? ¿Cómo que no sale? Este link tienen que abrirlo. Ah, para todos. Oh, sorry, 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 sorry. A ver, un ratito. Ya está. Ya, comencemos de nuevo. Ya está. Ahora sí está para todos. No escriban. ¿Ya? Comenzamos 9:12. ¿Ya? 9:12, 9:12. ¿Dónde está esta cosa?
Quedan 5 minutos, muchachos. Después de las 9:27 no recibo ni uno más. ¿Ah? Jóvenes, quedan 2 minutos. Y hasta ahora solamente hay 16 personas que han enviado. Como les dije, después de las 9:27 se cierra. Quedan 2 minutos. Queda 1 minuto. Buenos días, profesores. Para que puedan grabar la sesión y tengan el rol de anfitrión en la sala, por favor, visualicen al lado derecho inferior. Ya, jóvenes, terminó. Hasta ahí nada más voy a recibir los test. Ya, espero Ingeniero, disculpe, buenas noches. que
Sí, ¿Me escucha? sí, le escucho. Ya había terminado de mi trabajo y no me permitía enviar. Y he grabado de lo que estaba haciendo. ¿Grabado? ¿Cómo grabado? He grabado la pantalla, estoy en mi celular, pero no me permite enviar. Mi celular, no sé si... Qué raro que no se envíe. No sé si Sí, por eso le he grabado la pantalla, para que vea. A ver, envíalo por correo, pues, pero parece raro, ¿ah? Por Ya, eso le estoy diciendo que he grabado la pantalla para que vean. ya, listo. Entonces, Se lo sigamos. envío por su correo. Sí, por favor. Ya, gracias. Enviamos, entonces, consigamos con la clase, ¿ya? Nos habíamos quedado aquí, ¿ya? Y para que ustedes vean, ese examen, esa práctica que hemos dado, tiene la consideración de poder calificar rápidamente de cuánto saben de la parte teórica, ¿no? ¿Ya? Los test van a ser así, ¿ya? Yo les voy a lanzar 10 preguntas así y ustedes lo van a tener que responder, ¿ya? Y yo de ahí les voy a calificar y les voy a decir cuánto tienen en su test, ¿ya? Entonces, así vamos a hacer con los laboratorios después de la explicación de una o dos veces y más sumado a esto se va a grabar el video, entonces tienen como para bastante estudiar, ¿no? ¿Ya? No tiene pierde el conocimiento ahí para que puedan aplicar muy bien el examen. Bueno, entonces definimos muy bien esta parte, ya no sé si quedó claro, tienen alguna duda con respecto a esto. Como yo les decía, lo único que quiero que entiendan aquí es el fenómeno de la consolidación, que se tiene que llevar a un estado saturado a la muestra, se lleva a un resorte a la parte sólida y todo lo demás es agua, ¿no? Bajo este concepto, lo único que estoy haciendo es que este esfuerzo aplicado que está aquí no va a poder mover este émbolo que está acá. Y como no lo mueve, hay una resistencia dentro de esta superficie, en el cual justamente se puede ver aquí. Pero si yo en el tiempo abro la válvula, hay una disipación de la presión de poros debido a que la válvula, debido a que esta válvula se está desplazando, ¿no? Y deformando el resorte, ¿ya? Recuerden que la teoría de, bueno, los fundamentos que dice Terzaghi para la consolidación es que el suelo tiene que estar totalmente saturado, ¿ya? ¿Y quién mide la saturación? Mide el famoso grado de saturación, ¿no? Ustedes tienen que saber cuánto es el grado de saturación para indicar que el suelo esté totalmente saturado. Segundo, que el suelo tiene que tener la consideración de que las partículas sólidas y el agua son incompresibles, no se pueden deformar, ¿ya? Entonces por eso que aquí sale el agua y esto recién se reforma, ¿no? ¿Ya? Hay una disipación de la presión de poros para producir esa deformación. Entonces seguimos con los conceptos y los conceptos son muy importantes debido a que un concepto me puede llevar a indicar que lo que voy a resolver o lo que voy a analizar está basado justamente en la determinación si es un fenómeno de consolidación o es un fenómeno o es la compresibilidad o es el asentamiento, cualquiera de esos tres. Si yo necesito entender bien qué es lo que voy a calcular, primero tengo que fundamentarme qué es lo que estoy determinando. Puede ser la consolidación, puede ser la compresibilidad o puede ser un asentamiento. En este capítulo se pueden determinar tres cosas. ¿Qué significa la consolidación? La consolidación significa la deformación volumétrica que tiene el suelo en función del tiempo. Entonces, si eso es así, yo puedo hacer una gráfica aquí, ¿ya? Puedo hacer una gráfica acá, ¿ya? Y puedo decir que aquí está el tiempo, ¿ya? Y aquí está la deformación, y puede surtir una gráfica así, ¿ya? Yo estoy diciendo que el suelo se está deformando en un tiempo determinado, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a una carga. Debido a una carga, porque el suelo no se puede deformar solo. Miren aquí, en la página, en la anterior, ¿no? Esta deformación que se está dando aquí es debido a esta carga, ¿no? El émbolo se deforma debido a esta carga y hay una disipación de la presión de poros. ¿Qué es lo que estoy midiendo para el fenómeno de la consolidación? La deformación que tiene esto, pero
estoy viendo cuánto tiempo se demora en formar esto. Ese concepto se define como la consolidación. Bajo una carga, el suelo tiene una deformación volumétrica en un tiempo, ¿no? Y se grafica una curva, como la que está aquí. ¿Ya? También está el fenómeno, bueno, está también el concepto de la compresibilidad, ¿no? El concepto de la compresibilidad también tiene un comportamiento similar a la consolidación, pero voy a medir la deformación, voy a medir la disminución del volumen con respecto a la presión, al esfuerzo que justamente comprime al suelo, ¿ya? Entonces, esto está ligado ¿con quién? Con la disminución del volumen, que está acá, ¿no? La disminución del volumen. ¿Con respecto a quién? Con respecto al esfuerzo, ¿no? El esfuerzo efectivo aplicado justamente lo que está. Entonces yo puedo decir que acá hay una gráfica donde está el esfuerzo que se aplica y aquí está justamente la variación del volumen, ¿ya? La variación del volumen. Esta variación de volumen que ustedes ven acá es producto de que este suelo puede hacer una gráfica así y puede hacer una gráfica así. Esta es la compresibilidad que tiene el suelo. Hay una variación de volumen con respecto al esfuerzo aplicado. Cada punto que se grafica aquí es con respecto a un esfuerzo y cambia el volumen. Después de haber estudiado la consolidación mediante las gráficas y la compresibilidad, ahora sí puedo hablar de asentamientos. El asentamiento no es más que la deformación vertical que tiene el suelo, ¿ya? Y eso es debido a su compresibilidad. Entonces, estos tres conceptos son importantes para definir muy bien la consideración de la consolidación. Como yo les decía, ¿quién fundamentó esto de la consolidación? Lo hizo Terzaghi. Terzaghi hizo la consideración fundamental de poder entender de que los suelos pueden sufrir una compresibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo Terzaghi? Voy a comenzar a fundamentar muy bien este concepto, pero para poder entenderlo y poder hacer las determinaciones matemáticas de este comportamiento de la consolidación, lo que tengo que hacer es tener unas hipótesis. Igual como habíamos visto en esfuerzo aplicado a la masa de suelo, tengo que tener unas hipótesis, ¿no? Y esas hipótesis, ¿qué es lo que hace? Primero, que el suelo sea homogéneo, ¿ya? Que sea homogéneo. ¿Qué permite que el suelo sea homogéneo? Permite que no tenga ninguna grieta. Eso es lo que habíamos visto inicialmente, ¿no? Que el suelo sea saturado, ¿no? Que todos sus vacíos estén llenos de agua, ¿no? Y hay que saber justamente cuánto es esa saturación. Que las partículas de suelo y agua son totalmente incompresibles. Que la compresión es unidimensional. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo que la deformación de un suelo, ¿ya? La deformación de un suelo puede ser esto. Si yo le aplico una carga acá, ¿ya? Si este es un suelo, ¿ya? Imagínense que este sea un suelo, todo esto sea un suelo. Si yo le aplico una carga, ¿ya? A este suelo, ¿qué va a hacer este suelo? Se va a deformar y va a hacer esto, ¿no? ¿No? Va a haber una deformación vertical, una deformación vertical y va a haber una deformación lateral, tal cual como lo habíamos visto en lo que es incremento en la masa de suelo, ¿no? Entonces, yo tengo este suelo, soy malo dibujando, ¿no? Por eso jalé 2 veces dibujo, a ver, y tengo este suelo, ¿ya? Y que se deforma así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes ven aquí que yo puedo medir la deformación vertical que tiene el suelo, ¿ya? Puedo medir esa deformación vertical, ¿ya? Que tiene el suelo, puedo medir esa deformación vertical, o puedo medir la deformación horizontal, porque este suelo se va para allá también, ¿no? Pero ¿qué dice la teoría? Que yo solo tengo que medir en una sola dirección, y la dirección que vamos a medir aquí
es justamente la dirección vertical, o sea, esto vamos a medir. Y para medir eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que yo tengo que hacer aquí es restringir esto. Y para restringir, lo que yo voy a hacer es colocar unos anillos acá al costado. Aquí y aquí. Si yo coloco unos anillos acá al costado, ¿ya? Si yo coloco unos anillos, ¿ya? Si yo coloco unos anillos aquí y aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que la deformación horizontal sea igual a 0. Y solo voy a tener que deformación vertical nada más, en esta dirección, nada más, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro con respecto a esto, ¿no? Lo demás creo que es lo que ya hemos estado viendo, pero esto sí es muy importante, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Nos dice que debe cumplir el flujo unidireccional y la ley de Darcy. Entonces, aquí estamos retomando el fundamento de lo que es el flujo de agua en la masa de suelo, que cumple que hay una relación entre la carga potencial y gradiente hidráulico para definir una constante que es la permeabilidad, ¿no? O sea, la permeabilidad aquí es muy importante, ¿no? Definir. Entonces, hay que repasar también el tema de la permeabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Que cumple que los suelos son compresibles porque hay una relación de vacíos que depende del esfuerzo efectivo, ¿ya? Y eso de aquí me voy a parar también un ratito. Este de acá es esfuerzo, ¿ya? Este es el sigma, fin, ¿ya? El sigma. ¿Qué es lo que quiere decir esto que está aquí? Lo que quiere decir es que si yo tengo mi gráfica de compresibilidad, que les había explicado anteriormente, que acá estaba el esfuerzo efectivo, y acá estaba la deformación volumétrica, lo que me está diciendo esto es que debe cumplir una compresibilidad del suelo que dependa de la relación de vacíos con respecto al esfuerzo. Yo ya tengo acá el esfuerzo, ¿no? Que posiblemente sea una gráfica así, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que llevar esto a relación de vacíos. Entonces, aquí tienen que repasar y ver cómo se calcula la relación de vacíos, ¿no? De mecánica de suelo, volumen de vacíos entre volumen de sólido, ¿no? Entonces, tienen que ver cómo se calcula esta relación de vacíos, porque ya nos están diciendo aquí, nos están indicando de que debo determinar la relación de vacíos con respecto al esfuerzo. Del esfuerzo efectivo no tiene pierde, porque es lo que ya hemos visto acá anteriormente, ¿no? Ese esfuerzo efectivo es esta carga que está aquí, esta carga, ¿no? No tiene pierde. El problema aquí es la relación de vacíos. Entonces, tienen que repasar ese tema de cómo determinar la relación de vacíos de los suelos. Dicen que las deformaciones son unitarias, son pequeñas. Exacto, porque miren, esta pastilla que está aquí, ¿ya? Esta pastilla que está acá, ¿ya? Esta pastilla mide 2 centímetros de altura, ¿ya? Entonces imagínense, si yo tengo un suelo confinado con un anillo para restringir la deformación horizontal y solo medir la deformación vertical en 2 centímetros, entonces la deformación debe ser muy pequeña. De seguro es en milímetros, ¿no? Bien pequeñita, ¿no? Entonces se cumple lo que están hablando ahí. ¿Y qué más nos dicen? Nos dicen que la permeabilidad es un valor constante durante todo el proceso de la consolidación. O sea que el K no varía, ¿no? El K dentro de esta muestra de suelo no varía, ¿ya? Entonces, estas son las hipótesis que tenemos que estudiarlas, porque con esto se define muy bien lo que es el ensayo de consolidación, porque es el principio fundamental y además para resolver todas las ecuaciones que plantea Terzaghi. Terzaghi plantea varias ecuaciones para entender un poco más este tema de consolidación, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando. Y bueno, aquí está de nuevo la analogía hidrodinámica que hizo Terzaghi. Esta analogía hidrodinámica es el resorte que viene a ser el suelo, y acá está el agua, ¿no? Y esta es la válvula donde se disipa
en este émbolo, se disipa la presión de poros. Este vástago que ustedes ven acá es para aplicar la carga, y se le pone acá un deformímetro o un micrómetro para medir la deformación. Esto que está aquí mide la deformación de los suelos, ¿ya? La deformación, ¿ya? Esto de acá mide la deformación, ¿ya? La deformación. Entonces, esto mide la deformación. Aquí está la carga, esto mide la carga que que se le tiene que aplicar, ¿ya? Esto mide la carga que se tiene que aplicar, ¿ya? Y aquí encuentras la disipación de la presión de poros debido que sale el agua. Yo puedo saber cuánto es la presión aquí. ¿Cómo se mide la presión acá? Se mide con este piezómetro, porque el agua que está aquí va a llegar hasta una altura. En este caso está llegando aquí. No, sorry, está llegando acá, ¿no? Está llegando aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo medir eso? Puedo medir porque hay una carga hidráulica, ¿ya? Y esta carga hidráulica, que es un delta de H, es igual a la presión de poros entre el peso específico del agua. ¿Ya? Si yo les pido, determine la presión de poros dentro de esta analogía, aquí está la fórmula, ¿no? Entonces hay que repasar un poco el tema de flujo de agua en la masa de suelo. Y bueno, esto es lo mismo, ya que está un poco más detallado con respecto a las determinaciones de los esfuerzos, ¿no? Mira, acá está la presión de poros, ¿no? Y acá está el esfuerzo efectivo, debido a que el agua llega hasta una cierta altura. Bueno, como ya estamos hablando de que el suelo es compresible y puedo determinar su esfuerzo vertical y su esfuerzo horizontal según las teorías que hemos ya analizado, una estructura puede deformar a este suelo, ¿ya? Pero para poder deformar este suelo necesito saber cuáles son las capas que hacen que este suelo se deforme. Entonces voy a tener una consideración de un suelo compresible con dos capas, una capa superior y una capa inferior, que es una arena. Se hace esta analogía para poder justamente entender la consideración que hizo Terzaghi para determinar la velocidad de consolidación que tienen los suelos. Entonces, si yo saco esto aquí, voy a ver que el suelo tiene una carga en la parte superior y una carga en la parte inferior. Debido a esta carga hay un flujo. En un diferencial de Z a una cierta profundidad hay un flujo que permite que este suelo se deforme y pueda determinar también la presión de poros. Entonces, esta consideración que estamos hablando hace ver de que es posible saber cómo se puede deformar el suelo matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Terzaghi? Agarra un bloque, ¿ya? Un bloque en 3 dimensiones, y lo que hace es justamente pasar en un diferencial de X, Y y Z, pasar un flujo de agua. Y cuando pasa el flujo, pasa con una velocidad inicial y con una velocidad final. Esta velocidad inicial es el V sub Z, ¿no? Acá está, ¿no? V sub Z bueno, es el diferencial de área, pero pasa con un V sub Z y sale con un V sub Z más un diferencial del viaje que ha tenido el flujo de este punto hasta este punto. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve por el teorema de Taylor, ¿ya? Taylor resuelve muy bien esta consideración y hace ver que es posible entender muy bien el fenómeno, porque toda esta parte que se encuentra aquí, ¿ya? Es muy ínfima para el cálculo. Esto es casi cero. Entonces, como es casi cero, entonces lo único que queda es esta parte, ¿ya? Y esta parte es la que saca Terzaghi para poder definir muy bien la consideración de cómo está deformándose este suelo. Pero claro está que no va solo a obtener esta única ecuación, sino va a tener que establecer todos los criterios de las hipótesis que hizo. Y por eso es que tenemos que ver un poco sobre la cantidad de flujo que ingresa y sale en ese diferencial de Z. Porque hay un cambio de volumen dentro de ese suelo. Y ese cambio de volumen hace ver que si yo tengo la cantidad de flujo que sale del elemento por tiempo, que está aquí,
y a eso le resto la cantidad de flujo que entra por elemento por unidad de tiempo, me va a dar la velocidad del cambio de volumen en ese elemento. Entonces, planteo ese principio de continuidad que se tiene en este bloque que está aquí. En este bloque que está aquí. Entonces, tengo esta ecuación y también tengo esta ecuación en donde puedo concluir que esa expresión se puede llevar a entender que esa velocidad de flujo está definido por la ecuación de Darcy, donde está la permeabilidad por el diferencial de H sobre el diferencial de Z. Entonces, ¿qué hizo Terzaghi? Agarró y unió esta ecuación de Darcy con la ecuación de continuidad y la ecuación de Taylor para poder definir su ecuación. ¿Cuál es la ecuación que expresa justamente Terzaghi para medir esa velocidad? Es la que está aquí. Es una doble diferencial con respecto a la deformación en el eje Z versus el tiempo. Terzaghi resuelve y encuentra que hay un coeficiente. Este coeficiente que está aquí, que es el C sub B, se va a determinar de ahora con la permeabilidad, que es el K sub B, multiplicado por 1 más E. Que E, ¿quién es? Es la relación de vacíos. Por eso les decía que tienen que saber determinar la relación de vacíos. Este gamma W es del agua, ¿ya? Este es el peso específico del agua, que es un dato, ¿no? O sea, ustedes saben que el peso específico del agua es un dato, ¿no? Este es el peso específico, o el peso unitario, como ustedes quieren llamarlo, ¿no? Es el peso unitario del agua, ¿no? Del agua. Entonces, esto es un dato conocido, ¿ya? No tiene pierde, o sea, es un dato que se tiene de dato. La relación de vacíos es la relación de vacíos inicial, ¿ya? Esta relación de vacíos es el E sub 0, es la relación de vacíos inicial, es el E sub 0, ya no se vayan a olvidar, es el E sub 0, es la primera relación de vacíos que se calcula. Y esta es la permeabilidad, que depende mucho de los tipos de suelo, y con eso determinamos el C sub B. ¿Ya? Entonces, bajo esta consideración, ya tenemos la ecuación que define muy bien Terzaghi y poder determinar este parámetro que está aquí, en la compresibilidad de los suelos. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ahí pregunta. ¿Qué dice? El A sub B es otro coeficiente, ¿ya? Que también se define en el ensayo, en la compresibilidad de los suelos. Esto de aquí es la determinación de la variación de la relación de vacíos entre la variación del esfuerzo. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, pero aquí se lo voy a poner para que lo tengan en cuenta. Esto es igual a la variación de la relación de vacíos, ¿ya? Con respecto a la variación del esfuerzo. ¿Ya? Así se mide el A sub B, que está aquí. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Todos los que están ahí tienen unidades de medida para que ustedes lo tengan bien claro. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, aquí están. ¿Cuáles son los parámetros que se definen o se miden en la consolidación? Son los siguientes. Es el C sub B, que ya lo habíamos visto. ¿Ya? Ya lo habíamos visto, que es el coeficiente de consolidación, que se mide en centímetros cuadrados por segundo. Tenemos también el parámetro A sub B, que es el coeficiente de compresibilidad, que se mide por la variación de la relación de vacíos entre la variación de la carga. ¿Ya? También tenemos el M sub B, que es el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Vean bien la diferencia. Ambos son coeficientes de compresibilidad, pero el que mide la compresibilidad volumétrica es el M sub B. ¿Cómo se mide eso? Como A sub B entre 1 más E. Este E que está aquí, este E que está acá, es la relación de vacíos inicial, ¿ya? No se vayan a olvidar. Por eso tienen que aprender a calcular esa relación de vacíos. Según las relaciones gravimétricas y volumétricas, puedo calcular este sub 0. Entonces, teniendo eso, ¿ya? Teniendo eso,
nosotros ya podemos calcular cada uno de estos parámetros, ¿ya? Porque ya entendemos que cada uno de ellos es posible calcular, ¿no? ¿Partiendo de dónde? Partiendo de entender de que vamos a determinar relación de vacíos, la carga, este es un dato, ¿ya? Yo creo que ya desde ahora podemos marcar la pauta, que este es un dato. Esto lo vas a tener que saber tú. Pues vas a saber como cuánto se ha cargado al suelo. Lo que sí es una incógnita es esto. Esto es lo que se tiene que calcular, ¿ya? También este que está aquí, es una incógnita, ¿ya? En cambio, esto es ya calculado, esto es dato, y esto es lo que hay que calcular, ¿ya? Entonces, vean bien todo lo que tienen que aprender a calcular para poder saber si los suelos son compresibles o no. Listo. Entonces, con esto nosotros ya podemos comenzar a definir un poco el ensayo de consolidación. El ensayo de consolidación, ¿ya?, definido por Terzaghi, se ha fundamentado con una norma, ¿ya? La norma que establece para determinar el ensayo de consolidación es la ACTM D2435. Esa norma que está ahí tiene una consideración muy interesante porque va a permitir que todos entendamos de que esa norma nos va a decir cómo iniciamos y cómo terminamos la prueba. Para mí es más sencillo que ustedes entiendan de que la consolidación de los suelos o todos los ensayos, en realidad, todos los ensayos de mecánica de suelos tienen una consideración importante bajo un documento que te dice cómo lo tienes que hacer. En nuestro país están las normas técnicas peruanas, pero siempre hay que echarle un ojo a estas ACTM porque van modificando. Ya las ACTM no se crearon en un año y ya no cambiaron nada. Estas van modificándose de periodo en periodo. Y uno tiene que estar justamente al tanto para saber en qué modificación van y qué mejor han hecho de las incertidumbres que estamos viendo. Y van a ver que el ensayo de consolidación tiene muchas incertidumbres, ¿no? Y esas incertidumbres se han ido mejorando en el tiempo, ¿no? Y los voy a citar algunos aquí para que ustedes lo tengan bien claro, ¿ya? Entonces, ya, sigamos avanzando. Este equipo que ustedes ven aquí en la gráfica es un equipo de consolidación, es un consolidómetro mecánico que tiene ¿cuántas muestras se pueden ensayar aquí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, como 6 muestras. Miren, cada manija de esto es una muestra, ¿ya? Porque esto es lo que va a hacer levantar y bajar la pesa aquí por poleas. Este equipo es un equipo japonés. Este equipo se encuentra en el CISMIT, ¿ya? En el Centro de Investigación y Desastres del CISMIT en la UNI. Es un equipo emblemático, porque es un equipo japonés y que data de los años 70, 80. Todavía se sigue usando, y como es un equipo japonés, es un equipo muy, pero muy, muy detallado con respecto a la instrumentación. ¿Ya? Aquí no se pierde nada, o sea, no se pierde en el sentido de que la precisión es exacta, ¿ya? Casi exacta, digamos, ¿no? Eso, los japoneses han sido muy minuciosos en eso, y este equipo todavía se sigue usando. Hemos dicho que tenemos que medir la deformación. Esto que ustedes ven acá, mide la deformación, ¿ya? Vamos a ponerlo con el lapicito para que se vea. Esto que está aquí, mide la deformación que tienen los suelos, ¿ya? ¿Dónde está la muestra? Está aquí, en esta cazoleta que está acá. ¿Cómo se aplica la carga? La carga se aplica mediante estas poleas, ¿ya? Que van directamente de acá y llegan acá a la carga, ¿ya? Es un brazo en el cual justamente transmite el esfuerzo, ¿ya? Ese es el equipo japonés, ¿ya? Nosotros vamos a ver otros equipos en donde la instrumentación no es tan complicada, son más sencillos, que permite justamente también determinar estos esfuerzos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco más de este ensayo, ¿ya? Cuando hablemos de este ensayo de consolidación y cuando ustedes hagan su trabajo de laboratorio de este ensayo,
tiene que estar como norma, oiga, como referencia esta norma. Lo tienen que haber checado, ¿ya? Sí o sí. Algo tienen que haber puesto de esto, sí o sí, ¿ya? Entonces, si no la pueden conseguir, hay que ver que la universidad de repente ya los tiene, ¿no? Para que no los pase o se los pase a ustedes. Creo que me pasaron información para ustedes, voy a tener que compartirla en una carpetita ahí de la campus virtual que diga laboratorio. Este es otro tipo de consolidómetro mecánico con una instrumentación más sencilla, ¿no? Aquí justamente está la muestra, acá es donde se recibe al suelo. Este es el marco de carga, esto que está aquí. Voy a poner mi lapicito. Esta parte de acá es el marco de carga. ¿Por qué se le dice marco de carga? Porque acá hay una portapesa en donde yo pongo 1 kilo de una pesa de acero, aquí, en el portapesas, y esta fuerza se transmite. Recuerden que esto es un peso que se va transmitiendo acá, llega acá al brazo, ya se equilibra o se compensa con este contrapeso y carga acá, ¿ya? Y se aplica justamente la configuración del brazo de palanca, ¿ya? Por eso que se le llama aquí el marco de carga, ¿ya? Y miren, acá arriba justamente está el micrómetro que mide la deformación. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el brazo que carga justamente y que ayuda a cargar esto, y acá está la muestra, ¿no? Aquí está ese equipo, este equipo que está aquí está graficado acá, ¿no? Miren, acá está el portapesa, acá se coloca la pesa, ¿ya? Este es el brazo de palanca que transmite mediante este marco, y aquí se pone la carga, ¿no? Y con eso se mide la deformación, eso se le llama micrómetro, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo coloco con esta pesa aquí 1 kilo, ¿ya? 1 kilo, este brazo de palanca tiene una distancia, ¿ya? Que va a ser igual a 10. Eso lo dice el mismo equipo. Está, digamos, especificado en la ficha técnica cuando se compra estos equipos de consolidación. Este 1 kilo por 10, ¿cuánto me da acá? Me da 10 kilos. ¿Ya? Entonces tengo 10 kilos de fuerza aquí, ¿ya? Estos 10 kilos de fuerza que están acá, ¿ya? Son los que justamente se van a transmitir aquí en el suelo. La única manera de poder transmitir el esfuerzo es mediante este brazo. Si yo pongo una pesa de 1 kilo, se transmite 10 kilos. ¿Por qué? Porque le he multiplicado 10 por el brazo de palanca. Si le pongo 2 kilos, le multiplico por 10 y transmito 20 kilos. Cada vez que voy poniendo pesas aquí, pesas aquí, pesas aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va sumando los pesos. Por ejemplo, si puse 1 kilo, ahora pongo otra pesa de 1 kilo, no estoy transmitiendo 1 kilo, sino estoy transmitiendo 2 kilos. Entonces, 2 kilos por 10 me da 20 kilos que se está transmitiendo aquí. Pero esa es una fuerza. Y lo que nosotros hemos hablado no ha sido fuerzas, sino lo que hemos indicado son esfuerzos. Y para hacer esfuerzos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir esos 10 kilos o 20 kilos entre el área. Tengo que dividir entre el área. ¿Cuál es el área que me va a dar justamente ahí? Es justamente lo que está en esta muestra de suelo. O sea, tengo que saber justamente cuál es esa dimensión de diámetro para determinar el área. Porque recuerden, según lo que hemos estudiado, se mide esfuerzos y no fuerzas, ¿ya? Yo necesito sacar los esfuerzos aquí. Pero ¿qué es lo que utilizo? Peso que se van a convertir en fuerzas. Y se van a digamos, a equilibrar mediante este brazo de palanca para producir la deformación en este marco de carga, ¿ya? Entonces, ay, ¿qué hice? Lo borré de nuevo. Entonces, hasta ahí está claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No he hecho muchas intervenciones, pero díganme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Si no quieren hablar, pues ahí está el mensaje, ¿no? Para las personas que no les gusta hablar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, entonces sigamos avanzando. ¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces, el ensayo de consolidación, como yo les estaba indicando, tiene que tener una muestra de suelo. Esta muestra de suelo tiene una altura y tiene un diámetro, ¿ya? Y además tiene
un anillo rígido que me permite justamente que la deformación horizontal no se dé, solo se dé deformación vertical. Para que este suelo que está aquí pueda disipar la presión de poros, ¿no? Disminuir sus vacíos con respecto al desplazamiento del agua, se tienen que colocar piedras porosas en la parte superior y en la parte inferior. Y se tiene que agregar agua hasta un cierto nivel. ¿Ya? Esto va a permitir de que la compensación de la disipación de la presión de poros se dé, ¿ya? Y al final de cuentas se pueda deformar el suelo. Otra consideración es que también se indique que la muestra tiene que estar saturada, ¿no? Una consideración de nivel de agua posiblemente pueda saturarlo, pero si esta es una arcilla muy compacta, difícil que el agua ingrese, ¿no? Fácilmente. Se pone este cabezal y aquí se pone el micrómetro, el que justamente va a medir la deformación de los suelos, ¿ya? Hoy en día, la precisión de la medición de la deformación ya no se da por este micrómetro, sino se da con un sensor de desplazamiento digital, ¿ya? Entonces, eso es algo novedoso, que justamente la norma en su actualización propuso medir la deformación con estos equipos, ¿ya? Bueno, aquí está, miren, este es el equipo, aquí está la muestra, ¿no? Este es un equipo Forney. Los equipos de consolidación hay de todo tipo. Hay equipos Forney, L, GDS, uy, un montón de marcas, ¿no? Hasta colombianas todavía hay, ¿no? Hay de todo. El detalle de esto es que se tenga en cuenta muy bien que el equipo esté bien instrumentado, de tal manera de que no tengamos algunos errores, ¿ya? Por eso que hay ciertas consideraciones para comprar equipos, para hacer mediciones y saber qué están buenos o no. Aquí está el micrómetro de carátula. Esto es lo que mide la deformación y ustedes van a ver aquí, ustedes imagínense, que hagan el ensayo y quieran ver y cuánto vale esto de acá, cuánto vale esta hojita de acá, este número cuánto vale. Va a ser muy difícil para los que somos del club de la zanahoria feliz, los que usamos lentes, no vamos a poder ver muy bien esto, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que no usan lentes y hasta a ellos se les hace difícil ver, ¿no? Posiblemente no todos, pero la gran mayoría no visualizamos muy bien cuánto puede medir esta deformación con este micrómetro de carátula. Por eso crearon un sensor de desplazamiento digital, ¿ya? Para que se pueda medir muy bien la deformación, ¿ya? Entonces, es una consideración muy interesante en la instrumentación de estos equipos. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, ahí está, miren, esa es la parte interior de esta cazoleta. ¿Cuáles son las dimensiones que puede tener la pastilla? Pueden ser de 5 centímetros, de 11 centímetros, de 2 centímetros o 4 centímetros de altura, ¿ya? Lo normal, ¿cuál es? Es que ustedes tengan un diámetro de 6 centímetros y una altura de 2 centímetros, ¿ya? Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal que hay. No existe posiblemente un equipo que tenga una diferente consideración en las dimensiones de la muestra, ¿ya? Entonces, corremos esto. Y existen dos tipos, ¿no? En los equipos de consolidación existen dos tipos de equipo. El equipo fijo, donde esta cazoleta no sale, y el flotante, ¿ya? La configuración es distinta porque está justamente ligado a la consideración del agua, ¿no? De la disipación de esta presión de poros, porque permite justamente que se disipe bien y se pueda medir la presión de poros. Aquí en el anillo fijo, por ejemplo, cuando esto está fijo, es posible medir la presión de poros mediante un piezómetro. Sin embargo, aquí no. Aquí es un poco difícil porque es flotante, todo sale, ¿no? Y es más fácil que esto drene
con respecto al fijo, ¿no? Entonces miren acá, este de aquí es flotante, todo esto de acá sale, ¿no? Es un equipo de consolidación tipo flotante. Sin embargo, este japonés que está acá, el equipo japonés, el equipo japonés no es así, el equipo japonés sí es fijo, ¿ya? Esta cazoleta de acá no sale para nada, tienen que traer la muestra y colocarlo aquí, ¿ya? Entonces, hay de dos clases, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la consideración del tipo de equipo que se utilice, ¿ya? Bueno, vamos con respecto al ensayo, ya nos queda pocos minutos, pero creo que sí terminamos hasta una parte, ¿ya? Una parte, podemos hacer una parte, esto del ensayo es bien largo, ya nos va a tomar mucho tiempo. Pero avancemos algo, ya avancemos algo para describir muy bien el ensayo. Ya después le pasaré un video, o veremos un video aquí, para explicarle cada uno de los detalles de la prueba. Pero podemos comenzar indicando de que lo primero que yo necesito es tener una muestra de suelo. Ya, la muestra de suelo puede ser una muestra inalterada o alterada. Eso lo tienen que tener claro ustedes. Ya. La consideración del suelo en consolidación debe ser inalterada. Yo necesito que el suelo sea inalterada y se talle una muestra de suelo y se pueda colocar aquí en el consolidómetro y se pueda hacer el ensayo. ¿Qué necesito? Necesito un vernier, porque necesito medir las dimensiones del anillo. O sea, esos 2 centímetros y 6 centímetros que yo les digo, es la medición que debe de tener, pero yo necesito medir. ¿Cómo puedo medir con mayor precisión? Es con el vernier, ¿no? Hoy en día ya los vernier hasta son digitales, ¿no? A mí no me parece, la verdad, que sean digitales, pero bueno, la tecnología es así. Necesito el micrómetro de carátula para poder justamente medir la deformación. Aquí está la cazoleta, las piedras porosas, el cabezal, ¿no? Este es un tallador para poder tallar la muestra que está aquí, ¿ya? Y bueno, y esa es la consideración de poder tener nuestra muestra de suelo aquí para poder ensayar en la consolidación. Antes de comenzar el ensayo, yo lo que tengo que hacer es revisar muy bien el equipo. Cuando le digo revisar el equipo es porque debo hacer un tren de cargas. En la consolidación se hace un tren de cargas en la etapa de carga, de descarga y recarga. ¿Qué significa eso? Que voy a aumentar la carga, el peso. Voy a comenzar con 0.5 kilos aquí, ¿ya? Voy a colocar una pesa aquí. Voy a colocar una pesa de 0.5 kilos. ¿Ya? Voy a colocar una pesa de 0.5 kilos. Y después, ¿qué voy a hacer? Colocar otra pesa de 0.5 kilos. Y de ahí voy a colocar otra pesa de 1 kilo. De ahí voy a colocar otra pesa de 2 kilos. Y así me voy a ir hasta 5 kilos. Si se dan cuenta, voy a estar aumentando la carga. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el número de pesas. Pero en la etapa de descarga no es así. En la etapa de descarga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que retirar las pesas. Entonces comienzo retirando esta pesa de 5 kilos, de 3.5, de 2, de 1 y así hasta 1.5, de 0.5 hasta que no deje nada en la portapesa. ¿Ya? Eso se va a hacer en la etapa de descarga. ¿Ya? En la etapa de descarga se puede ver eso muy bien. Ustedes pueden justamente justificar estas dos etapas. El ensayo de consolidación en la práctica profesional y en todos los laboratorios se hace la etapa de carga y descarga. No se hace otra más, ¿no? Se hace la etapa de carga y la etapa de descarga nada más. La etapa de recarga es para justamente justificar el tema de investigación. Si yo quiero hacer una investigación, posiblemente tenga la consideración de poder llevarlo a un estado de carga mayor, ¿ya? Entonces, vean bien esto, en la consolidación hay una etapa de carga, hay una etapa de descarga y una etapa de recarga. ¿Qué significa carga? Aumentar el número de pesas, ¿en dónde? Aquí, en el portapesas, ¿ya? Y descarga es retirar las pesas del portapesa, y si quiero recargar, entonces tengo que volver a cargar más y llegar a obtener cómo se está comportando el recarga. Recuerdo que la recarga es mayor la pesa. En vez de acá llega hasta 5, acá tengo que llegar hasta 10. O sea, tengo que ir más allá de lo que he cargado.
De ahí, ¿qué tengo que hacer? Saber cuánto vale esta constante, esta distancia. ¿Ya? Recuerden que esta distancia yo les dije que se tiene que medir del brazo de palanca. En este caso es 10.08. Pero esto de qué va a depender? Va a depender del fabricante. ¿Ya? O sea, la ficha técnica me tiene que decir cuánto vale ese brazo de palanca. ¿Ya? En este caso yo le estoy poniendo 10.08 porque esa es la constante o el brazo de palanca, la distancia del brazo de palanca que dice en sí el equipo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer ahora es tomar la constante y multiplicar y sacar el peso. Recuerden que si acá tengo 5 kilos, multiplico por la distancia que vale 10.08 y acá estoy con 50 kilos. ¿Ya? Con 50 kilos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí es que tengo que multiplicar estos dos. ¿Para qué? Para sacar este valor de aquí. ¿No? Si ustedes multiplican 0.5 por 10.08, sale 5.04. Y como yo les dije que tengo que tener esfuerzo, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre el área. ¿Esta área cuál es? Es justamente el área del espécimen de arcilla, ¿no? Que tiene un diámetro. Lo calculo y ya tengo el esfuerzo. ¿Ya? Entonces, este sería mi primer esfuerzo, que es el 0.1. ¿Ya? Es mi primer esfuerzo. Ahora, si yo le aumento 0.5, genero otro 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en total, ¿cuánto lo estoy cargando acá? Lo estoy cargando con 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y así sucesivamente tengo que hacer. Determinar cuándo es 1 kilo, 0.2, cuándo es 2 kilos, 0.4, cuándo es 3.5, 0.7, cuando es 5 es 1, y voy sumando. ¿No? Voy sumando así en serrucho. Esto es igual a esto es igual a esto es igual a esto, y así. ¿No? Entonces, al final yo le estoy transmitiendo 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado cuando acabe la prueba de la etapa de carga, ¿no? Solamente la etapa de carga. Y para descargar, comienzo a descargar las mismas pesas que van a hacer los mismos esfuerzos. Nada más. Y ahí terminaría nuestro primeros datos para ejecutar la prueba. Yo no puedo ir a hacer el ensayo de consolidación si no tengo esta tablita en donde yo voy a tener que identificar cuáles son las cargas que tengo que hacer en el suelo. ¿Ya? Entonces, es lo primero que se tiene que hacer y es lo primero que se tiene que obtener a la hora de hacer el ensayo. ¿Ya? Esta tablita está bien explicada para que ustedes lo puedan volver a revisar. ¿Cuál es lo siguiente? Ahora tengo que medir justamente la pastilla de consolidación. O sea, tengo que medir, si yo tengo una pastilla, ¿no? Si tengo una pastilla circular, ¿ya? Tengo una pastilla circular, ¿ya? Y esta pastilla circular se tiene que medir, se tiene que medir el diámetro, ¿ya? Tengo que medir el diámetro acá, tengo que medir el diámetro, y tengo que medir también la altura, ¿no? Porque si es un anillo, esto tiene un diámetro y tiene una altura. Entonces mido el diámetro, aquí, mido el diámetro, ¿ya? Y mido también la altura que tiene el espécimen. ¿Con qué voy a medir? Con el vernier. Y saco mis 3 lecturas. ¿No? Saco mis 3 lecturas y las promedio. Igual para la altura, saco mis 3 lecturas y lo promedio, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? La idea es que ustedes obtengan el diámetro en cada una de ellas y la altura respectiva. ¿Qué más tengo que hacer en la prueba? Pesar el anillo. Como yo les dije, aquí, esto tiene un anillo acá. Tiene un anillo. Esto tiene un anillo. Ay, se dibujó mal. Se dibujó mal, se dibujó mal. Voy a poner aquí. Mejor lo voy a hacer con lápiz. Aquí en esta muestra va a haber un anillo. ¿Ya? Este anillo que ustedes ven acá tiene un peso. Se tiene que calcular el peso del anillo. Este es el peso de ¿quién? Del anillo. ¿Ya? Tengo que calcular el peso del anillo en gramos y ya tengo el peso del anillo. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo que calcular el área. Pero como ya tienen el diámetro y tienen el diámetro, con el diámetro pueden sacar el área fácilmente. Y como tienen el diámetro y tienen la altura, pueden sacar fácilmente el volumen. ¿Ya? Esas son las características que tienen que tener. ¿Ya? Finalmente, ahora tengo que sacar el peso de suelo húmedo. ¿Ya? En este caso, este vidrio no va a ir, ¿ya? Porque no lo hacemos así normalmente. Esto lo hacen para suelos muy blandos, para no permitir su deformación.
lo que yo sí tengo que calcular en la característica de las muestras es el peso húmedo de la muestra más anillo. ¿Ya? Eso sí tengo que calcular. Como ya tengo la muestra dentro del anillo, calculo el suelo húmedo más el anillo y me va a dar un peso. Después tengo que calcular el peso del suelo húmedo, bueno, quitándole el vidrio, que es lo que está aquí. Quitándole el vidrio es este valor. Entonces, este valor es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo el peso del suelo húmedo más anillo, y tengo el peso del anillo medido acá, si yo resto estos dos, ya tengo el peso del suelo húmedo. Y si tengo el peso del suelo húmedo y tengo el volumen del anillo, si yo divido el peso del suelo húmedo y divido entre el volumen, ya tengo el peso específico, peso unitario del suelo, en condición húmeda, ¿no? Que es peso entre volumen. Entonces ya estoy sacando datos, ¿ya? Estoy obteniendo datos para poder justamente determinar lo que es las propiedades de este suelo. Después tengo que determinar el contenido de agua, que ustedes ya lo saben, ¿no? Tengo que pesar una tara, pesar la tara más el suelo húmedo, después pesar la tara más suelo seco, ¿ya? Tengo ya los tres, aplico la fórmula donde el peso, el contenido de humedad es igual al peso del agua entre el peso del sólido, ¿no? Y determino las propiedades. Con esto lo tenemos que hacer, ¿ya? Esto de aquí lo tenemos que hacer tanto en la condición inicial, comienza la prueba, como también en la condición final, y obtener todos los parámetros que están aquí, ¿no? Miren, el peso volumétrico seco, ¿ya? El peso volumétrico seco, la densidad de sólidos, el contenido de humedad, el peso volumétrico de la muestra, el peso volumétrico saturado, la relación de vacíos inicial, la porosidad y el grado de saturación, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo que tener todas las condiciones de lo que he aprendido en relaciones gravimétricas y volumétricas en el estado inicial y final del suelo, ¿ya? Entonces, esta consideración es muy importante, ¿ya? Por eso, para que ustedes entrenen, ¿ya? El primer trabajo de laboratorio que van a entregar a ustedes es determinar estas propiedades, ¿ya? Yo les voy a dar todos los resultados de los ensayos de laboratorio, ¿ya? Que se obtienen, los datos, mejor dicho, y ustedes van a tener que determinar todas estas propiedades, ¿ya? Porque cuando hagamos el ensayo de consolidación, ya no pueden estar preguntando cómo se mide la densidad de sólidos, cómo se mide el contenido de humedad, cómo saco el peso específico de la muestra, porque en el cálculo lo tienes que hacer con el objetivo de encontrar el asentamiento. Si no puedes encontrar el asentamiento es porque hay un problema en determinar estas propiedades, ¿no? Entonces, eso no te puede limitar, pues. La idea es que no te limite el desconocimiento antes de ejecutar una prueba que va más allá de determinar estos parámetros, ¿no? Y esto es la base, nada más, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ya? Yo creo que nos vamos a quedar aquí, ¿ya? En esta parte. ¿Ya? En esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, disculpe, con respecto a la última parte, para averiguar las propiedades, ¿usted dijo algo así? Sí, ya quiere que, mira, yo voy a enviar como laboratorio, ahí en el campus virtual, voy a poner laboratorio 1 y ahí voy a poner todos los datos de los ensayos del contenido de agua o humedad, del peso volumétrico, de la densidad de sólidos y qué más, y el grado de saturación, ¿no? Voy a poner datos, voy a poner todos los datos para que ustedes determinen estas propiedades. ¿Y con qué lo van a hacer? Lo van a hacer con relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿ya? Eso es grupal, ¿ya? Eso es por grupo, por eso necesito que ya estén los grupos, ¿no? Entonces, en esta semana se tienen que definir los grupos, si no, la cosa se va a complicar, ¿no? Hay muchos que no sé si ya tienen, pero tienen que definirlo, ¿no? De una vez, ¿ya? A ver, Avanto Silva, ¿está todo bien? ¿Tienes alguna pregunta? Avanto. Sé que todo está bien. Abel Jefferson, ¿todo está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Abel, ¿tienes alguna pregunta ahí que se haya quedado suelta? ¿Cuál? ¿Cuál es, Abel? Dime. Aprovechemos este tiempo para hacer las preguntas. ¿Cuál es la pregunta que... ¿O todo está bien? No te entendí, sí, profe, no. ¿Está todo bien? ¿O tienes alguna pregunta?
Si quieres usa el micro, ¿ya? Solo que me he perdido la primera parte de la clase. Ah, bueno, la primera parte de la clase solamente es la determinación del incremento de esta clase de hoy, ¿o me estás hablando de la clase pasada? De hoy. Ah, bueno, pero ya va a estar grabado, no te preocupes. Lo vas a tener que repasar ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Hago otra pregunta de lo último que hemos estado viendo? ¿Alguna? A ver, Profesor, sí. en ¿Quién es? en la tabla de Avanto, en la tabla de carga y descarga, Ajá. hay seis cargas y solamente 5 descargas. Dijo que se tenía que quedar sin ninguna carga, pero en la tabla no, no coincide eso. ¿En cuál? ¿En cuál me estás hablando? ¿Aquí? ¿En Sí, esta? ¿Aquí? Sí, claro. Cuando tú aplicas todas las cargas, llegas hasta aquí y de ahí la descarga es terminar hasta donde la portapesa se quede en cero, ¿no? Sino que la última etapa es cuando tú lo retiras, ¿no? Acá yo voy a retirar punto 2, ¿no? Ah, no, aquí falta uno, ¿no? Falta un punto 1, ¿no? Una sexta carga, tiene razón. falta Aquí uno. debe quedar la sexta carga, que es el punto 1, ¿no? Que debe retirar, a ver, no creo, ¿ah? No, está bien esto, miren. Yo retiro 2.5 y se va este 2.5, ¿no? Retiro 1.5 y se va este 1.5, pero veámoslo con carga, ¿no? No lo veamos con el sentido con el sentido de ver que coincida, ¿no? Sino como carga, ¿no? O sea, lo que yo estoy transmitiendo total es 2.5, pero como voy retirando en peso, ¿no? Retiro una pesa de 5, y ya quité la de 5, retiro una pesa de 3.5, después de 2, después de 1, ¿no? Y de ahí la última sería de 1, ¿no? Acá faltó, tiene razón. Acá tendría que ser de 1 para que la portapesa se quede en 0, ¿no? La portapesa tiene que estar en 0. No puede quedarse en ninguna carga. ¿Ya? Entonces está bien. Falta completar aquí, pero debería ser así. Gracias, profesor. Ya, a ver, sigamos. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tienes alguna pregunta, Alison Sarria? ¿Está Alison Sarria? Nada, ¿no está o no está? Alison Sarria, ¿tienes alguna pregunta? Ya delegado, toma anotación. No están hablando. Almanza. Almanza, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me escuchas? Sí, no, profesor, ninguna pregunta hasta el momento. Está todo claro, excelente. Augusto. Augusto, ¿tienes alguna pregunta? Listo, muy bien. Bravo, Atencia, ¿tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bravo. Nada, Bravo está bravo. El ejercicio que iba a dejar. Ya, ¿qué pregunta tienes en el ejercicio que iba a dejar? Puedes hablar, ¿no? No hay ninguna pregunta, no hay ningún problema. ¿Qué pregunta tienes ahí, Bravo? Bravo. Sí, pero ¿cuál es tu pregunta? Está bien, pero ¿cuál es tu pregunta ahí? Ah, ¿quieres saber? Yo lo voy a dejar hoy en una tarea, eso voy a subir la tarea, no sé si hoy o mañana, y les voy a dejar el tiempo que tiene que ser como la primera tarea, ¿no? Son 4 o 5 días, ¿no? Ahí va a decir el tiempo, ¿no? Ahí va a describir todo lo que contiene la tarea y lo que le he explicado aquí. Si tienen alguna duda, por ahí hagan las preguntas, ¿ya? Carlos Monzón, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? Carlos. Nada. Listo, muy bien. Carrasco, Romaní, ¿tiene alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿Cómo saber si el equipo está calibrado o descalibrado? ¿Cuál? ¿El equipo de cuál? ¿De la de Para consolidación? el ensayo de consolidación, exacto. Bueno, en el equipo de consolidación
¿ya? El equipo de consolidación tiene dos consideraciones muy importantes, ¿ya? Y es justamente lo que está aquí, mira, lo que estamos haciendo. Lo primero es medir la constante. El fabricante me dice a mí que la constante es 10.08. Yo tengo que corroborar esa constante midiendo justamente con un lector de carga y un sensor de carga. Y corroboro si es que es 10.08. En nuestro caso, el fabricante nos dijo que esto valía 11. Y nosotros calculando, o sea, calibrando el equipo, encontramos 10.08. Lo segundo es medir que hay una deformación mecánica aquí. Si yo coloco un anillo de acero acá y cargo, van a ver que hay una deformación permanente por la instrumentación. Y eso lo tengo que añadir a mis resultados, ¿no? Como una deformación permanente por el equipo. Y el tercero es medir el micrómetro de carátula. El micrómetro de carátula que ustedes ven ahí se tiene que calibrar, también tiene que medir bien la deformación. Si esto fuera un sensor LVDT, se tiene que llevar a una instrumentación digital que me certifique que la curva de tendencia entre la deformación en voltios, medido por las consideraciones de instrumentación que tienen ellos, sea correcta, ¿no? Si no, se tiene que calibrar el sensor. Y nada más, porque como este es un equipo mecánico, son solamente esas tres consideraciones que se tienen que entender para la calibración. ¿Ya? Carrasco. Ok, profe, gracias. Carrasco. ¿Quién es de Carrasco? Yo soy Carrasco, profe. Ah, de Carrasco, ya, muy bien. Ya está, ya. César Varillas. Nada, César Varillas, ¿dónde está? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Nada, delegado, anótalo. Ahí está, ya por fin. David Llanos. ¿Todo claro, David? David Llanos, ¿todo claro? Para el laboratorio, ya dime, ¿qué pasó en el laboratorio? Habla así como los demás, abre tu micro y creo que va a ser más rápido a que estar esperando leer, ¿no? David Llanos. David Llanos. David Llanos. Profesor, para la entrega del trabajo de laboratorio, ¿en qué va a consistir? ¿En elaborar los pasos y saber todo lo que es la relación volumétricas? ¿Desarrollar todos sus pasos? El laboratorio en sí es lo que les he explicado, determinar todos los parámetros del suelo, ¿no? Todo lo que está ahí en esa tablita. Todos esos parámetros tienen que determinar. Ahora, la forma, cómo se tiene que presentar, está en el PPT de introducción del laboratorio. Ahí dice cómo tienen que presentar el laboratorio, que debe contener y cuántas hojas deben ser. ¿Ya? Entonces, no sé si esa era tu duda. Ya, listo. ¿Quién más está? David Llanos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Emma Merlo. ¿Está Emma Merlo? ¿Tiene alguna duda, Emma? Fernando González, ¿tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Todo claro. Ya, chévere. Franco Eduardo, ¿todo claro? ¿No tienes alguna duda? Franco Eduardo. Ahí se fue, creo. Todo claro, ya, muy bien. Ya, Giuseppe, ¿todo claro? Fernando Jair, ¿todo claro? Fernando González, ¿todo claro? Sí, profesor. Excelente. Jennifer Serna, ¿todo claro? Sí, es el robot. Gerson FC. Gerson, por favor. ¿Todo claro? Jorge Yuliño, ¿no? Yuliño. ¿Todo claro?
Sí, profe, tengo una duda sobre Sí, el dime. ejercicio de práctica de aula. Esa fórmula que dejó para una carga lineal y otra carga triangular. Ujú. eh, esa fórmula solo sirve para ese punto en específico, no sirve para un punto más alargado, digamos, si quiero encontrar No, la... sirve para esa configuración. Esa fórmula sirve para esa configuración que está ahí, de un trapecio rectangular, ¿no? O sea, si tú quieres cambiar eso, pues tendrías que hacer una consideración de poder eh, restar de repente áreas, ¿no? Tratar de restar áreas. Pero sí, ¿no? Es la única. Si quieres cambiar eso, debes plantear otro tipo de ecuación, ¿no? ¿Ya? Ya, gracias, profesor. Camuri, Leiva, ¿todo claro? Julio César, es el que habló, creo. Maison, todo claro. Mario Ramírez, Paola Matías, Renzo Castro, Susana Fiorella, Valeria Ramírez, Víctor Alarcón, ¿todo claro? ¿Sí? Ya pues, jóvenes. Entonces, como ya no hay más que preguntar, entonces, a ver, aquí dice, me queda una curiosidad de cómo hacer la última gráfica de esfuerzo aplicado en un punto de la tarea pasada. Bueno, ya se lo voy a explicar en la otra clase, ¿ya? Voy a ver todo lo que me han enviado su tarea, y a ver cómo lo han calculado, y les voy a explicar la otra clase, ¿ya? Para que quede claro. ¿Ya? Entonces, sus grupos, vean ahí sus grupos, ¿ya? Yo imagino que ya debe estar los grupos formados, ya sus compañeros, su delegado, si no están en el grupo de WhatsApp del delegado, pues ahí vean. Ah, algo que me olvidaba, últimamente están saliendo muchos cursos, ya, online, de muchas aplicaciones geotécnicas. Yo le estoy mandando al delegado para que ustedes, si tienen el interés de aprender un poco más, se metan a esos cursos. Como es libre, ¿ya? Entonces metan al link y pueden entrar y escuchar. Ya, posiblemente eso les sirva para su trabajo escalonado, ya que es una presentación de unos proyectos que ellos hacen, ¿no? Y similar debería ser su presentación, ¿ya? Para que vean que es simple, es como presentan un caso y aplicando la parte técnica y la parte práctica, ¿no? Entonces, yo les mando al delegado para que les comparta a ustedes y puedan ingresar. Sería genial que puedan ustedes tener la opción de poder ingresar, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar cerrado el curso el día de hoy hasta esta presentación. De ahí ya continuaremos eh, con lo resto en la siguiente semana y así iremos avanzando. Recuerden que ya está el calendario de toda la clase, ¿no? Entonces, que tengan buena noche. Voy a aprender ahorita cómo grabar este video para subirlo a la red, ¿ya? Entonces, los dejo y que tengan una buena noche. Dios.